Tenemos que aprender a escoger el camino bueno y dejar el camino malo. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Si el Señor nos dice, por ejemplo, que no mintamos, yo sé que a veces es como algo que ya traemos nosotros y estamos mintiendo a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una mentira, tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a no seguir mintiendo y esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Amén. Bueno, finalmente, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, lo que Él predicaba, lo hacía. Esa es autoridad. Autoridad es que lo que usted predica, usted lo hace. Pero cuando usted predica algo, usted enseña algo y usted está haciendo otra cosa, usted no tiene autoridad, como eran los escribas. Sí. En ese tiempo digamos, las personas tenían acceso a las escrituras, a las Sagradas Escrituras. En ese tiempo, sí. Bueno, al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo tenían a través de la iglesia porque eran cartas. Y lo que hacían es leer estas cartas, analizar estas cartas, estudiarlas durante lo que era Sobre eso daban la doctrina los escribas. Los escribas eran sobre el Antiguo Testamento. Sobre el Antiguo. Ajá, sobre el Antiguo Testamento. Recuerden que los escribas eran judíos. Para empezar, el Antiguo Testamento todavía, cuando estaba el Señor Jesús, ni siquiera se había escrito. Pero ellos se basaban en todo el Antiguo Testamento, en las leyes del Antiguo Testamento, y había leyes del Antiguo Testamento que ellos habían agregado y que tenían que cumplirlas. Por eso la gente dice que la gente se admiraba cuando Jesús daba la doctrina, porque no era como lo decían los escribas. Sí, una de las cosas que admiraban es que, sin ser él un sacerdote nombrado por la sinagoga y conocido, que él había estudiado y todo, se admiraban que él conocía tanto eso, pero no solamente lo conocía, sino que lo predicaba con autoridad, lo enseñaba con autoridad, porque lo que él decía, él lo hacía. Entonces era como ponerle un sello a las cosas. Vamos a la siguiente, la tercera. Dijimos que eran 6 divisiones, ¿verdad? La primera era el trasfondo del rey. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen anotado? El trasfondo del rey. La segunda era los principios del rey. Y ahora vamos a llegar a la autenticidad del rey. ¿Qué queremos decir con la autenticidad del rey? Cosas que el Señor Jesucristo hizo que lo autentificaban realmente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el Dios celestial, como el soberano sobre todas las cosas. ¿Ok? En esta sección encontramos a Jesús realizando una serie de mensajes y milagros que autentifican que Él tenía una misión mesiánica. ¿Okay? Hoy, no sé si ustedes se han fijado, pero en internet hay un montón que se llaman Jesús ahora, que dicen que ellos son Jesús y cuando les preguntan si han hecho milagros, dicen que ya no tienen necesidad de hacer milagros. Ahora, ¿por qué dicen estos hombres que ya no tienen necesidad de hacer milagros? Porque son farsantes. O sea, lo que autentificaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era justamente las señales y milagros que Él hacía. Eso es justamente lo que autentificaba de eso. Y mire lo que empezó el Señor Jesús. Y por eso lo va poniendo en este orden Mateo. La sección empieza con la autoridad del rey sobre las enfermedades. O sea, Él empezó sanando enfermos. En estos versos encontramos 3 milagros que demuestran la compasión de Jesús hacia los rechazados de la sociedad. ¿A quién sanó? A los leprosos. O sea, leprosos los sacaban de la ciudad porque no podía estar junto con todos los demás. Entonces los sacaban de la ciudad y los ponían aparte porque la gente tenía miedo de contaminarse, eran rechazados, pero él sanó a los rechazados. La segunda, dio un gentil, la cual incluye a las naciones gentiles y excluye a los hijos del reino. Y la tercera es, ¿a quién sana? A la suegra de Pedro. Por eso es que Pedro se enojó mucho con el Señor Jesús.
Y dice que inmediatamente después que sanó a la suegra de Pedro, inmediatamente esta mujer empezó a servir. Que la palabra servir allí significa